Cronifonías, historias bien contadas. Hablar de los niños es hablar de la vida, de la simpleza que hay en la felicidad, de la magia que hay en la imaginación y de la calidez que hay en los abrazos. Si hoy estás aquí escuchando este podcast, significa que ya no eres un niño, pero al igual que todos, lo fuiste. Que le tuviste miedo a la oscuridad o a estar solo en la casa, que reíste a carcajadas desbordadas, que le pusiste nombre a algún juguete, que en algún momento no te gustaron las verduras y que, aunque no lo recuerdes, rayaste las paredes de la sala o la agenda de tu mamá. Te doy la bienvenida a esta cronifonía dedicada a los niños. Soy Claudia Brito y hoy te llevaré de regreso a tu infancia. Por eso, el nombre de este episodio es Ser niños, una cuestión de memoria. Cronifonías. Todos tenemos historias diferentes, con situaciones que demarcaron nuestra vida, de las que fuimos aprendiendo y que influyen en lo que somos hoy. El marco de la existencia está lleno de necesidades que día a día solventamos porque ya estamos grandes y podemos hacerlo. Con los niños es diferente. Esas necesidades debemos reconocerlas y cubrirlas. Así nos lo explica Adriana Echeverry, directora regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Qué necesitan los niños? Necesitan adultos responsables y necesitan que ellos confíen en esos adultos, llámese mamá, papá, cuidador, que ese adulto que lo está cuidando sea coherente. Necesitan tener un modelo para poder más adelante ser adolescentes o ser jóvenes con unos modelos asertivos. Vemos, ejemplo, papá y mamá tienen un hijo y están como pareja. En un momento de su vida de pareja deciden que su vida de pareja ya no va más. ¿Qué es lo ideal y qué es la invitación para los papás y las mamás? Independiente de cómo sea el vínculo como papá y mamá, si son pareja, si no son pareja, el vínculo de papá y mamá existe y existe para toda la vida. Entonces, ¿qué sería lo ideal para los niños y las niñas? Que la disciplina o los acuerdos o las normas que haya en una casa sean las mismas, donde el papá o donde la mamá. Para mí, lo que el niño necesita de un adulto es que sea coherente, consciente, responsable, que sea un modelo, que pueda hablar cosas en las que el niño confíe, que sea una persona que dé confianza. Los niños necesitan aprender, porque a diferencia de otros mamíferos cuyo desarrollo es evidentemente más acelerado que el de los humanos, nosotros requerimos atención 24/7 en nuestros primeros meses de vida y desde entonces vamos apoderándonos de lo que vemos. Para entender un poco más del tema, te presento a Andrew Roberts, rector del GI School. Cronifonías, el podcast. A mí me parece muy curioso cómo los seres humanos son tan distintos a otros mamíferos y tienen su historia biológica, evolucionaria. Cuando empezamos a caminar por dos pies y cuando empezamos a utilizar herramientas, pasaron un par de cosas. El cerebro creció con esta nueva demanda de pensamiento, pero el canal pélvico de la mujer fue reduciendo por el peso adicional de caminar sobre dos pies. Eso hace que cuando nace un bebé humano, tiene que tener un cerebro muy poco desarrollado, o si no, no cabe. Si nace un caballo, un elefante, están prácticamente caminando instantáneamente y en cuestión de meses ya tiene un nivel de desarrollo significativo. Un bebé humano, un niño humano, es el único que requiere 18, 20 años para poder vivir sin apoyo de los papás. Entonces, eso explica en parte por qué hemos desarrollado conceptos como una familia nuclear. Eso no es nuevo y no es gratis. Son estructuras que los niños necesitan para poder crecer. Pero la niñez como tal no es negociable, es una etapa de cuidado y de enseñanza.
Parecen esponjas. Es un decir muy común de los adultos que hace referencia a la capacidad de aprendizaje que tienen los niños. Por eso es tan importante tener claro qué es lo que queremos transmitirles. Cronifonías. Yo pienso que lo más importante para los hijos, para los niños, para las niñas, es que papá y mamá tengan normas claras, las que sean. Cada familia tendrán sus límites, sus normas, sus acuerdos. Entonces, la invitación es esa. Ese espacio, eso es bien importante y eso se ha perdido, porque entonces le dejamos esos espacios de gratificación. Es decir, si tú haces esta tarea, te dejo ir a la reunión con tus amigos. ¿No? Si hacemos esta tarea, hagamos una cosa que nos guste a los dos. Y no centrarnos en que o le voy a quitar el celular, o le voy a quitar la televisión, o le voy a quitar el videojuego. Porque, ¿qué pasa? Muchos niños o niños adolescentes, así quítenme, no tengo problema. Ya, no pasa nada. Eso va a hacer que el papá sienta como una rabiecita por dentro y es que lo que quiero es darle. No. Lo más importante ahí es que papá y mamá, como adultos, lo primero que tenemos que hacer es trabajarnos nosotros. Trabajarnos como seres humanos, somos seres humanos, imperfectos como seres humanos. Entonces, si yo sé que a mí me molesta tal situación, es decírselo al niño, mira, es que cuando tú dices una mentira, me molesta. Establecer acuerdos que sean claros en casa es una carta de navegación para nuestros niños, que los guían en los límites, los reconocimientos, las posibilidades de mejora y las habilidades. Características que serán de suma importancia a la hora de vivir en sociedad. Hay etapas de desarrollo y etapas de desarrollo moral. Y históricamente dos escuelas de psicología también, el conductivismo y el constructivismo. Un bebé, un niño chiquito, 1 o 2 años, sí responde a reconocimientos por conductas bien hechas y castigos por conductas que queremos evitar. Con el tiempo, el desarrollo, llegando a etapas muy operativas, los niños empiezan a entender que hay una necesidad de normas y reglas y alrededor de los 7 años, 8 años típicamente, uno puede mucho mejor explicar el porqué y trabajar en formas reflexivas sobre errores, que en cierto sentido se percibe muchas veces por un niño como un castigo. Está en la silla de pensar, por ejemplo. En las últimas etapas de desarrollo moral, el castigo físico, por decir algo, típicamente está mal interpretado, porque al mismo tiempo estamos enseñando a los niños que pegar a otra persona es algo mal. Es un mensaje muy confuso, pero tienen una capacidad reflexiva muy significativa. Entonces, hablar, negociar, discutir y sobre todo tener límites claros desde el principio es muy importante. Pero con los chiquitos, un niño de 2 años, no vamos a tener una discusión de media hora de por qué no debe dibujar sobre una pared. Cronifonías, el podcast. Todos los niños merecen tener un círculo cercano de confianza, en el que puedan poner sus dudas, sus temores, sus ganas de jugar, de aprender, de experimentar, y que también les sirva para hacer control de ese crecimiento natural. Bueno, hay cambios generacionales y de pronto estamos viendo los impactos. Yo creo que en mi generación como estudiante en el colegio, para mis papás, el profesor siempre tenía la razón. Hace unos años, los papás más interesados en la educación de sus hijos, creo que fue más claro que son los papás o las mamás que siempre tienen la razón. Hoy en día es el niño que tiene la razón. Y estamos en muchas familias con tanto amor, con tanto instinto de proteger, eliminando todos los obstáculos para nuestros hijos. En colegios antes hablamos de mamás helicópteros, como las mamás que siempre llegan para solucionar los problemas de sus hijos. Ya estamos hablando de mamás corta césped, que están enfrente de sus hijos, tratando a siempre hacer un camino perfecto para no tener que atropellar. Hay muchos pensadores
que están ya identificando, haciendo una correlación entre el nivel de depresión, ansiedad, otros trastornos que tienen adolescentes y el simple hecho de que han vivido una vida demasiado fácil, que no han tenido que enfrentar retos, los pequeños traumas, lo que nosotros como adultos muchas veces tuvimos que vivir como niños o como adolescentes. Ahora solucionamos sus problemas, entonces ellos van perdiendo la capacidad de solucionar sus propios problemas. Y cuando la vida empieza a chocar, no tienen las herramientas necesarias. Y es que amar desbordadamente a los hijos resulta muy fácil. Por eso es importante entender que amor también es confianza, límites, responsabilidad y educar. No se quedarán niños para siempre, así como tú y yo crecimos y seguimos formándonos hasta el final de nuestras vidas, ellos tendrán que hacer lo propio. El amor nunca va a ser un mal consejero. O sea, un niño al que se le dé amor, ¿qué va a dar? Amor. Otra cosa es la malcrianza, por llamarla de alguna manera. Que al niño se le dice a todos sí, hace el berrinche y para que no me haga el berrinche todos sí, no. Simplemente hay que explicarle al niño, estas cosas sí, estas cosas no. Y a los niños sí hay que hablarles no como adultos. Hay que hablarles con las palabras que ellos entiendan, no empezarles a hablar con medias palabras o como si no entendieran. Y es importante que los juegos vayan de acuerdo con la edad. Porque ¿qué nos encontramos? Nos encontramos niños o niñas que a los 12, 13 años están en fiestas hasta las 12 de la noche. No, a ver, ¿cuáles son los modelos? Hay que tener criterios claros de crianza para que no se pueda dar, es que usted lo va a malcriar y es que usted lo mima mucho. Yo, contrario a eso, pienso que el amor nunca hace daño y el amor tampoco quita conocimiento. ¿En qué sentido? En que si yo sé cuáles son las cosas que el niño no hace bien o la niña no hace bien porque hace berrinche, yo no puedo ir si me llaman del colegio, ir a pelear con el profesor o con la profesora porque el niño está haciendo un berrinche o está haciendo cosas. Yo pienso que uno sabe cuál es el hijo y que seguramente puede explotar o puede hacer cosas inadecuadas y es enseñarle cuáles son esas cosas inadecuadas que son. Cronifonías. La calidad para nuestros niños es una condición necesaria que propende a una nueva generación de adultos mucho más estables. Calidad en el tiempo, calidad en la alimentación, en la recreación y en la educación. Nacimos con ciertas estructuras predefinidos. Si hablamos de lenguaje, por ejemplo, si uno habla español o chino, inglés, ruso, no importa. Hay estructuras lingüísticas que están desde el nacimiento que permiten que un niño aprenda fácilmente un idioma. Y tienen toda una estructura de aprendizaje ahí listo. Y están constantemente, permanentemente desarrollando ideas, conceptos, formas de interrelacionar con el mundo. Y por supuesto, como papás, como educadores, tenemos un rol muy significativo. Y somos parte de una cultura. Somos productos de una cultura. Entonces eso pesa mucho en la reproducción de los valores que compartimos como un grupo social. Pero también hay elementos, o sea, el debate siempre ha sido entre lo que llamamos en inglés nature y nurture, la naturaleza o cómo están viviendo los niños dentro de un entorno. En muchas ocasiones hemos visto noticias de personas con tremendas sociopatías y cuando hacen un proceso de investigación se dan cuenta que esa conducta tuvo su origen en la niñez. Por eso esta parte de la que nos va a hablar Adriana Echeverry me encantó. Presta atención. Los adultos hay que sanar ese niño o esa niña interior que tenemos, porque en los primeros 8 años, que la neuroeducación dice y la neurociencia es maravillosa, en los primeros 8 años hay una hiperconexión neuronal que vuelve a repetirse por allá cuando el niño o la niña tiene unos 14, hay unas ventanas de hiperconexión. Después, esas hiperconexiones no se dan. Entonces hay que aprovechar ese tiempo. Entonces, como adultos, cuidarnos mucho de las palabras que les decimos a los niños. Una palabra a un niño o una niña en estas edades marca todo. O sea, si es una palabra hiriente, hagan de cuenta que no le estoy pegando,
pero esa palabra es un latigazo y eso queda marcado, impreso en cada célula. Entonces, ¿qué tipo de palabras les estoy diciendo a los niños? ¿Qué tipo de palabras motivadoras les estoy diciendo? Les estoy diciendo, tú eres capaz, no, usted es un bobo. Esa palabra es lo tan sencillo, usted es un bobo, eso le va a hacer daño. Claro, porque lo va a marcar. Importante centrarnos en el comportamiento y no en el niño. Entonces de pronto hay un comportamiento donde riega las cosas. Ven, ese comportamiento hay que tener más atención, hay que concentrarse más. Hagamos ejercicios de concentración. Cronifonías, el podcast. Cuando iniciando este podcast te dije que entender a los niños es cuestión de memoria, lo dije muy en serio. Porque muy en nuestro interior está claro qué necesitan nuestros niños. Sabemos que los niños son responsabilidad de todos y que ellos nos invitan a explorar nuestra propia mejor versión. La crianza de un niño siempre será un reto. Lo fue para mi abuela, lo fue para mi madre, lo está haciendo para mí. Porque todos los tiempos cambian y la tarea siempre será formarlos para una época que desconocemos porque no ha llegado. Pero la esencia de un niño siempre será la misma en los años 60, en los 2000, en los 2022, en los 2040. Siempre será curioso, siempre tendrá necesidad de aprender y siempre va a necesitar de ti. Así que cierra los ojos, busca en tu memoria y recuerda eso que cuando eras niño te hacía feliz. Es probable que tu niño interior te esté recordando que la plenitud en aquellos tiempos estaba en las simples cosas. Soy Claudia Brito. Tengo que confesarte que mientras recordaba, se iba dibujando una sonrisa. Y es la mejor manera de terminar esta cronifonía, el podcast del diario La Crónica del Quindío. Gracias por permitirnos compartir un rato de tu día. Gracias a los 2 invitados que nos acompañaron en este episodio. Esperamos leer tus comentarios en esta plataforma. Recuerda compartir este contenido con alguien a quien le pueda servir. Nos escuchamos en la próxima. Cronifonías, historias bien contadas.